Nacho, Roa Jiménez Eduardo, Rodríguez Moreno Luis, Romero Bernabé Abraham. Equipo 9, Rosas García Daniel, Rusel Cid del Prado, Kevin. Equipo 10, Vargas Martínez Francisco, Zamora Flores Rafael. Como hay 28, ¿sí? Entonces pues la mayoría de los equipos quedaron de 3 y solo 2 equipos quedaron de 2. Estaba la opción de que hubiera 9 equipos de 3 y un equipo de 1, ¿verdad? Pero pues ahí sí habría sido más complicado, ¿no? ¿Sí? También estaba la opción de hacer 14 equipos de 2, ¿sí? Pero ya sería demasiado, ¿no? Ya la logística que hay que seguir con muchos equipos, pues ya se complica un poco, ¿no? Entonces, pues así quedó, ¿vale? Entonces ahí tomen nota de su compañero de equipo. Bueno, entonces, a ver, vamos a... Sí, ya más para terminar la clase, ya decimos cuál tema les tocó de exponer, ¿sí? A ver, entonces ayer pues nos habíamos quedado más o menos aquí. Pero no estoy compartiendo, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces los equipos es nada más para la exposición, ¿sí? Todo lo demás se evalúa de manera individual. ¿Sale? Entonces por ahí habían quedado algunos conceptos volando por ahí, ¿sí? Que la capacidad de cómputo en tiempo real pues debe cumplir los requisitos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad, alcanzabilidad, ¿sí? Se traduce en TP menor que TS, ¿no? A ver aquí entonces, predictibilidad. El sistema es capaz de responder con la salida adecuada cuando hay una señal de entrada, ¿sí? Se ajusta al esquema causa-efecto. Estabilidad. La salida del sistema debe estar acotada dentro de los límites permitidos, ¿sí? Si no, ya no es estable. Es decir, ahí buscamos que la salida no empiece a oscilar cada vez creciendo más y más hasta que se dispara al infinito, ¿sí? Controlabilidad. El sistema debe ser capaz de gestionar sus propios recursos para responder a una señal de entrada. En ausencia de esta, el sistema se pone en bajo consumo de potencia, ¿sí? Alcanzabilidad. La respuesta del sistema debe producirse dentro de los límites de tiempo requeridos, ¿sí? Entonces, pues realmente aquí se resume, ¿no? Entonces TP menor que TS. ¿De acuerdo? Ok, si quieren ahí denle un pantallazo a eso porque no está en la presentación que yo les había pasado. O tomen nota, como quieran. ¿Vale? Entonces, vimos lo de la latencia, ¿verdad? También es un concepto, ¿sí? Que se muestra tanto en sistemas artificiales como en sistemas biológicos, ¿no? Entonces, es un retardo de tiempo, o es el tiempo que tarda en responder el sistema, ¿no? A un impulso, ¿sí? De entrada, ¿de acuerdo? Entonces, la latencia en un DSP
pues entonces es el retardo en que tenemos la primera muestra. ¿Sí? A partir de esa primera muestra, bueno, primer salida o muestra de salida, el resto también sigue espaciada un tiempo TS igual que la entrada. ¿Sí? Esto también tiene que ver con la estabilidad del sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tengo lo siguiente. Entonces es de gran interés para un diseñador VLSI aplicar métodos para reducir el periodo de muestreo y la latencia. ¿Sí? Entonces, obviamente reduciendo el periodo de muestreo, es decir, teniendo un sistema que puede trabajar a un menor periodo de muestreo, ¿sí? Y a una menor latencia, esto implica que pues, podemos procesar señales de mayor ancho de banda. ¿Sí? Entonces, naturalmente que no es fácil porque obviamente pues el diseño está enfocado, ¿no? Para que los elementos del sistema respondan lo más rápido posible. ¿Sí? Y esto pues tiene que ver con, son sistemas más caros, ¿no? Más sofisticados. ¿Sí? Siempre hay un compromiso entre costo y desempeño. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces a mayor desempeño pues mayor costo. En aplicaciones de procesamiento de señales, el mínimo periodo de muestreo que se puede lograr es frecuentemente más importante que la latencia del circuito. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, tienen cierta relación, pero si podemos elegir entre periodo de muestreo y latencia, entonces mejor empezamos por periodo de muestreo, ¿no? Reduciendo el periodo de muestreo. ¿Sí? O más bien diseñando un sistema que soporte un menor periodo de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, existen compromisos entre periodo de muestreo, latencia y el área y la disipación de potencia. Muchas veces, si queremos reducir el periodo de muestreo, ¿sí? Pues aquí el área del circuito pues puede que disminuya y aumente la disipación de potencia. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? También. Haciendo lo mismo también con la latencia. ¿Sí? Pues la latencia se puede también considerar, ¿sí? Por ejemplo, en sistemas de control a distancia, ¿sí? Que se supone que las redes 5G soportarían eso con una mínima latencia. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, un cirujano podría estar controlando un robot que esté operando en otra parte del mundo, ¿sí? Conectada a una red 5G, y ahí la latencia pues debe ser mínima, ¿no? Si el cirujano en otra parte del mundo mueve un control, entonces el robot del otro lado pues debe responder, ¿no? Dentro de un límite de tiempo pues adecuado, ¿sí? Ahí a mínima latencia. ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente pues eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? La complejidad de los sistemas pues aumenta definitivamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los DCPs empleados en las comunicaciones móviles, portátiles, requieren bajo consumo de potencia con pequeño tamaño, generalmente a costa de un incremento en el periodo de muestreo y la latencia. Ahí está otro compromiso, ¿no? También eh, que siempre se presenta, ¿no? ¿Sí? En comunicaciones móviles, portátiles, requerimos pues, el más bajo consumo de potencia que se pueda. ¿Qué implicaciones tienen? Aunque son de pequeño tamaño, pero no soportan un gran ancho de banda. ¿Sí? Especificado ahí con el periodo de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces ahí vuelvan a reflexionar estos elementos que leímos. ¿Sí? ¿Va? Entonces, si hay alguna pregunta. Bueno, ya llegó el tortillero, no contaba con eso. Bueno, aquí se quedaron estos ejercicios de una clase de otro semestre.
Ahora habíamos hecho, ¿no?, que voz en telefonía tiene un ancho de banda de 4 kHz, ¿sí? Hay que mostrarla mínimo 8000 muestras por segundo, y si codificamos con 8 bits por muestra, la tasa mínima que requerimos sin compresiones de 4000 bits por segundo. El audio de alta fidelidad, ¿verdad?, que va de... Ya ven que los humanos podemos emitir sonidos con una frecuencia máxima, ¿no? En el caso de las soprano, de 7 kHz, pero podemos escuchar hasta 20 kHz. ¿Sí? Entonces aquí los 20 kHz lo tenemos que muestrear a 40.000 muestras por segundo, y si codificamos con 12 bits por muestra, requerimos una tasa mínima de 480.000 bits por segundo sin compresión. El video analógico, ¿sí?, tiene un ancho de banda de 6 MHz. Un canal, más bien esto corresponde a un canal analógico de televisión de la antigua televisión, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que lo queremos digitalizar, entonces 6 MHz lo muestramos a 12 millones de muestras por segundo, y si codificamos cada muestra con 8 bits, requerimos una tasa mínima de 96 millones de bits por segundo sin compresión, ¿sí? Ya comprimiéndolo, pues podemos reducirlo a la mitad o una cuarta parte de estos 96 millones de bits por segundo. ¿Qué utilidad trae la compresión? Pues podemos ofrecer más servicios a más usuarios, ¿sí?, con el mismo ancho de banda. ¿Sale? Bueno, aquí la operación de un DSP sobre las muestras de entrada puede ser lineal o no lineal, invariante en el tiempo o variante en el tiempo. Puede haber sistemas DSP que procesen más de un canal a la vez, ¿sí?, y tengan más de una salida, ¿verdad? Aquí, ¿qué tipo de DSP utilizaríamos? Bueno, pues un DSP que tenga unidades aritméticas replicadas, ¿sí? Se le asigna un conjunto de unidades aritméticas a este canal, otra a este canal, otra a este canal, ¿sí? O un DSP multinúcleo, ¿sí?, que pueda hacer esto, que pueda atender simultáneamente 3 canales, ¿sí? O mediante multiplexación por división de tiempo, ¿no? Si nada más hay un solo núcleo y tenemos 3 canales, pues bueno, le asignamos una ranura de tiempo al primer canal, se procesa, y le asignamos otra ranura de tiempo al otro canal, y otra ranura de tiempo al otro canal, y así, ¿verdad? Proporcione un ejemplo de operación lineal, un ejemplo de operación no lineal, un ejemplo de operación variante en el tiempo y una invariante en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de operación lineal: amplificar una señal, y igual a C92 ¿sí? Si lo multiplicamos por 10, lo estamos amplificando. Entonces aquí es una operación lineal. Una operación no lineal, si elevamos al cuadrado esta función sinusoidal, hagan de cuenta que la rectificamos, ¿no? ¿Sí? Ahí hay una operación no lineal. Una operación variante en el tiempo, pues aquella que no tiene el mismo comportamiento, ¿no?, de un momento a otro, ¿sí? Una operación invariante en el tiempo, por ejemplo aquí. Bueno, aquí en estas dos señales, como las hice a mano, la idea era que fueran idénticas, ¿no? Pero no me quedaron idénticas, ¿sí? Aquí entonces, la invarianza en el tiempo, si le damos un retardo a esta, sigue siendo la misma, ¿sí?, que la primera, ¿sí? El comportamiento de la señal no varía, ¿sí?, con los retardos en el tiempo, ¿no?, o con un desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Pero si hay variación, entonces también es una operación variante en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí, de hecho, fíjense, tal cual la definición de variante o invariante en el tiempo, ¿sí? De hecho, entonces, aquí podríamos decir, no, pues la primera señal, ¿sí?, es esta. Si le aplicamos un retardo, fíjense, cambió la señal, ya no es la misma, ¿no? Entonces sí es una operación variante en el tiempo. Yo pretendía que las dos fueran la misma, pero pues como lo hice a mano no me salió, ¿sí? Entonces, a ver ahí, chéquenlo, y si tiene algún otro ejemplo de operación
lineal, no lineal, variante o invariante en el tiempo, pueden comentarlo. Puede ser una función variante en el tiempo, una señal de salida que dependa de una señal de entrada y aparte del mismo tiempo, ¿no? Que dependa de dos variables, de una función y del mismo tiempo. Ah, pues también, sí, que dependa de una o más variables. Ujú. Así es, también ahí podríamos hacerlo variante en el tiempo. Sí, ok. ¿Algún otro ejemplo por ahí? La operación de filtrado, si aplican un filtro FIR o un filtro IR a una entrada, ya la salida ya no es la misma. ¿Sí? Ahí varió completamente, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando operaciones incluso no lineales y operaciones variantes en el tiempo, en el filtrado. ¿Sí? Entonces hay una gran cantidad, ¿no?, de ejemplos típicos, muy triviales también, que podríamos mencionar. Entonces ahí reflexionenlo y completen la lista. Ahí no es para entregar, pero ahí simplemente desempolven ahí sus conocimientos de señales y sistemas y de procesamiento digital de señales, ¿sí?, para que no se les olvide. Tenemos ahí un diagrama a bloques típico, conceptual de un sistema con DSP. El núcleo es precisamente el DSP. Ya sabemos la definición de un DSP. ¿Sí? Ayer lo mencionamos, ¿no?, que es un microcontrolador con más recursos. El sistema con DSP entonces debe ir siempre acompañado de un ADC y un DAC, ¿sí?, para convertir la señal analógica a digital, procesarla en forma digital, la salida es en digital y el DAC se encarga de transformarlo de digital a analógico. ¿Sí? ¿De acuerdo? El procesador digital de señales pues, puede estar controlado mediante una interfaz de usuario y un display. ¿Sí? Bueno, lo más conveniente sería que tanto la interfaz de usuario como un display fuesen controlados por un microcontrolador aparte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí el microcontrolador sería el maestro, ¿sí?, y el DSP sería el esclavo, es el que hace el trabajo más pesado. El microcontrolador pues únicamente se encarga de, pues ahí de configurar o de controlar la interfaz de usuario, que es un teclado, un display que puede ser una pantalla LCD o una pantalla TFT. ¿Sí? Entonces el microcontrolador pues introduce una configuración de trabajo en el DSP. Este hace el trabajo más pesado y por eso es un esclavo. ¿Sí? Aquí tenemos una configuración maestro-esclavo. ¿De acuerdo? Aquí pues mostramos el ADC y el DAC de manera externa. Pudiera haber DSPs que los tengan internamente ya este, en su arquitectura, ¿sí?, así como sucede con los microcontroladores. No obstante, es muy común ver DSPs que pues, solamente viene el chip con sus puertos, su memoria interna, memoria RAM, unidades aritméticas, pero a veces hay que agregarle, por ejemplo, estos elementos, ¿sí?, el ADC y el DAC. En los microcontroladores casi siempre lo tienen incluido. ¿Sí? Pero ¿qué es un DSP? Bueno, ya de hecho ya lo definimos, ¿no? ¿No? Pero aquí lo retomamos otra vez, por si no quedó claro. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que un DSP es un microcontrolador especializado en algoritmos de procesamiento digital de señales, pero con mayor cantidad de recursos. Ahí listamos los recursos precisamente, ¿no? A ver, por ejemplo, mayor cantidad de memoria caché, ¿sí?, que invariablemente siempre van dentro de los DSPs, memoria caché. Solamente los microcontroladores de gama alta pues traen memoria caché, ¿sí?, donde se almacenan los datos más frecuentes o las instrucciones más utilizadas van en la memoria caché. Memorias de acceso múltiple, ya lo, ya lo mencionamos, ¿no?, brevemente cuando vimos lo de las memorias, ¿no?, en la primera semana. O sea que tienen un doble bus, ¿no?,
de direcciones y un doble bus de datos para poder escribir al mismo tiempo dos o incluso más datos, ¿sí? Más buses, más puertos, mayor frecuencia de reloj. Hay DSPs que funcionan a 1 GHz, ¿sí? O más de 1 GHz. Hay DSPs con arquitectura multinúcleo también, que tiene hasta 8 núcleos, ¿no? Más unidades funcionales, ¿sí? Tienen multiplicadores y unidades MAC, incluso replicadas. Poseen arquitectura Harvard, mayor paralelismo en tanto de instrucciones como de datos, instrucciones específicas de DSP. También poseen elementos o pueden llegar a tener elementos embebidos y coprocesadores. Un elemento embebido pues es, digamos, que una partecita, ¿no?, interna en el DSP, hecho a base de puro hardware, que ejecuta una función específica, ¿no? ¿Sí? La primera que se me ocurre es, por ejemplo, que tenga para implementar la transformada rápida de Fourier con puro hardware. Ya saben que el algoritmo de la transformada de Fourier, o precisamente es un algoritmo, se puede hacer mediante software, mediante programa, ¿sí? Mediante programa, entonces, y es muy rápido el algoritmo, y se hace todavía mucho más rápido si en vez de hacerlo por programa lo hacemos mediante un coprocesador, ¿sí? ¿Sale? Manejo de señales con mayor ancho de banda, pues dependiendo, ¿no?, de la aplicación del DSP, pues lo hay para audio, imágenes, video, ¿sí? Ya se dan una idea, ¿no?, los anchos de banda que poseen ese tipo de señales, ¿sí? Audio, voz, video, imágenes. Y además, trabajan con segmentación encausada o pipelining, ¿sí? ¿Alguien ha oído mencionar lo que es el pipelining? Algunos dicen pipelining. ¿Qué significa? A ver si han escuchado el concepto en otra área o en otra materia que hayan llevado. Pues sería como una serie de elementos conectados, ¿no? O sea, que siguen cierto orden. ¿Sí? Por eso también se le llama segmentación encausada, así es. Es cierto lo que dices, ¿no? También habría que agregar que el pipelining se asemeja a la producción en serie en la industria, ¿sí? ¿Para qué? Pues para aumentar el ritmo de producción. Aquí en este caso, para aumentar el ritmo de procesamiento de instrucciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya ven en la industria, cómo se hace la producción en serie, ¿no? Entonces hay una banda así que está circulando y entonces en la banda colocan un chasis, por ejemplo, suponiendo de un motor, ¿no? A ambos lados de la banda pues hay obreros que le están poniendo una pieza específica, ¿no? Y todos van sincronizados, ¿no? Y entonces, haciéndolo así, bueno, obviamente pone el chasis de un motor, va avanzando y los obreros ahí le van poniendo sus cosas, sus elementos, ¿no?, a ambos lados de la banda, y inmediatamente ponen otro chasis y nuevamente los obreros ahí se ponen a trabajar, ¿sí?, en, en su tarea específica, y luego nuevamente ponen otro chasis y así va la producción. Los obreros siempre están ocupados y no debe haber tiempos muertos. Claro que ahora pues ya puede que se haga todo con robots, ¿sí? Pero también los robots van sincronizados, ¿no? Hay más control, ¿no? Y aumenta el ritmo de producción. Si no fuese así, pues los carros no serían tan accesibles, ¿no?, como los tenemos ahora. Tal vez solamente los reyes más ricos, ¿no?, del mundo podrían poseer un carro si no fuese así, por producción en serie. ¿Sale? Entonces el mismo concepto se aplica al, al procesamiento de instrucciones. Podemos procesar instrucciones más rápido con el pipelining. ¿Sale? De hecho, este concepto lo retomamos un poquito más adelante.
Ok, entonces, a ver, vamos a apoyar un poco en la lectura. Vamos de la lista de abajo hacia arriba, ¿no? Según lo que me parece aquí. Entonces, a ver, vamos a empezar con el compañero Ricardo García Romero. ¿Estás por ahí, compañero? Sí, profe, aquí estoy. Ah, sí, sí. Entonces, a ver, ¿nos puede apoyar con la lectura? Sí. Una de las más importantes características de un DSP es su capacidad de realizar operaciones de multiplicación y acumulación en un solo ciclo de reloj usando hardware especializado. Sí. Requiere de una arquitectura de soporte, un flujo de datos a alta velocidad hacia y desde la unidad de cálculo y memoria, la cual permite manejar aplicaciones críticas en tiempo real, tan pronto como sea posible dentro de un límite, perdón. Esta ejecución requiere el uso de unidades DMA y DAG que operan en paralelo con otras partes del chip. Los DSP deben tener un mecanismo efectivo de salto para la ejecución de loops, ya que el código programado es altamente repetitivo. Así es, ¿no? Entonces, un DSP se, se distingue también de un microcontrolador en que el DSP siempre está ejecutando tareas muy repetitivas, ¿sí? Ustedes pueden estar procesando este audio de alta fidelidad las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso nos da entonces una idea de que pues haya algo que se está ejecutando de manera repetitiva, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos aprovechar eso pues para diseñar los sistemas de tal forma que incluya instrucciones que aprovechen esa repetitividad, ¿no? Que minimicen los costos de ciertas rutinas, por ejemplo, ¿no? Las hacen a muy bajo nivel de programación para que se tarde lo menos posible, ¿sí? Y eso ocurre siempre en los DCPs, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre están ejecutando tareas muy repetitivas, a diferencia de los microcontroladores, ¿sí? Un microcontrolador, pues, obviamente a bajo nivel, en una gama baja, también sirven para procesar, digamos, señales provenientes de sensores, un sensor de temperatura, un sensor de presión, sus anchos de banda no son tan elevados, ¿sí? Pueden también estar controlando una pantalla, un monitor, ahí un teclado, ¿sí? Para estar introduciendo órdenes. Entonces, ahí pues ya no es tan repetitiva la tarea de un microcontrolador en comparación con un DSP, ¿sí? Por eso los DSP son siempre los esclavos, ¿no? Porque son los que están haciendo el trabajo más pesado, ¿sí? Y más repetitivo. Okay. A ver, ¿quién sigue? Va Raúl Alejandro Rivera Ortiz. ¿Estás por ahí, compañero? Sí, perdón. Sí, a ver, adelante. Deben soportar el manejo de buffers circulares para la ejecución de funciones algorítmicas tales como los filtros. La capacidad del DSP es una función de su ancho de datos y el tipo de aritmética que posee, punto fijo o flotante, cantidad de instrucciones por unidad de tiempo que puede procesar y qué es un buffer. Ajá, y luego se hace la pregunta, ¿qué es un buffer, verdad? Sí. Entonces, un buffer, pues viene siendo una memoria, realmente, ¿sí? Una memoria que almacena datos temporales, ¿no? Provenientes del exterior del dispositivo. Decimos que entonces se almacenan en un buffer primero, y cuando el dispositivo tiene ya un resultado, también ese resultado lo almacena en buffers, ¿sí? Ya para sacarlos al exterior, ¿sí? En filtrado, pues sí, utilizamos mucho los buffers, ¿sí? Queremos filtrar una señal, bueno, pues entonces las muestras de señal primero van a un buffer, y ya el dispositivo, la unidad central de procesamiento, pues le toma las muestras o la información contenida en ese buffer, la procesa, saca un resultado y lo pasa a otro buffer de salida.
Hay algoritmos, ¿no?, que, por ejemplo, también el filtrado, ¿sí? El filtrado a muy alta velocidad utiliza buffers circulares para hacer la operación precisamente de convolución discreta, ¿sí?, mediante buffers circulares, ¿no? Habría que entender el algoritmo, ¿sí?, para justificar precisamente por qué un buffer circular o por qué un buffer lineal, ¿sí? ¿Sale? Entonces aquí el punto aquí es de que los buffers son memorias, de entrada o de salida, ¿sí?, para el sistema. Ok, vamos a ver qué más sigue. Ok, la operación básica de un DSP corresponde a la multiplicación y acumulación. Es la operación que más realiza un DSP. Aproximadamente la mitad de las instrucciones son operaciones de multiplicación. Un multiplicador de n bits produce un producto de 2 n bits. En punto fijo, ¿qué podría ocurrir? Un desbordamiento, ¿sí? Podría haber ahí un sobreflujo. Entonces, para evitar los sobreflujos, pues hay que tener medidas preventivas, ¿sí? Una medida preventiva pues sería escalar las señales de entrada. O sea, si tienen cierta amplitud, primero las atenuamos, hacemos las operaciones, y ya después de hacer las operaciones, el resultado lo volvemos a amplificar, ¿sí?, para sacarlo al exterior. Entonces sí, fíjense aquí el por qué ocurren todos los flujos, ¿no? Un multiplicador de n bits proporciona un producto de 2 n bits, ¿sí? Entonces, normalmente, si multiplican, por ejemplo, este número 255 por 255, suponiendo esa arquitectura, ¿sí?, el resultado, ¿cuántos bits tiene? 16 bits, 65.025, ¿no? 65.025, pero si los registros siguen siendo de 8 bits, entonces este número ya no cabe en 8 bits, ¿sí?, y hay un truncamiento, precisamente por el sobreflujo, ¿sí? Es lo que les decía. Entonces, antes de hacer la multiplicación, primero atenuamos las señales. Al atenuar las señales, pues atenuamos también la magnitud de cada una de las muestras, y ya no nos salen productos muy grandes, ¿no?, que ya no quepan en los registros. Y al momento de sacarlos al exterior y al momento de convertir de digital a analógico, amplificamos nuevamente, y así prevenimos el sobreflujo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ya estudiamos lo que es el punto fijo, el formato QMN, ¿se acuerdan? Y el formato en punto flotante, el IEEE 754, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos clasificación de los DSP según su precisión y rango dinámico. Aquí el punto fijo, ¿sí? Entonces, en punto fijo, pues la simplicidad de los dispositivos en su arquitectura, pues es muy significativa. Son muy simples, es una arquitectura muy simple, las de punto fijo, menor consumo de potencia. Sin embargo, tienen precisión limitada y pueden presentar sobreflujo o underflow. Ya saben lo que es ambas cosas, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿cuál es el rango dinámico de un DSP de punto fijo? De 16 bits en su parte entera y 16 bits en su parte fraccionaria, sin signo. ¿Es el formato qué? En el formato QMN, ¿cómo vendría siendo? Q1616. Q16.16, así es. Nos preguntan cuál es el rango dinámico y hay que expresarlo en decibeles, ¿sí? A ver, aquí hace falta ponerle decibeles, ¿sí? Entonces, el rango dinámico, tomen nota, pues es el rango de valores que toma desde el número más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Hacemos la división, sacamos el logaritmo, multiplicamos por 20 y el resultado lo tenemos en decibeles. Fíjense aquí en este primer caso,
en este que estoy señalando. ¿Sí? El número más pequeño, diferente de 0, naturalmente, en formato QM, Q16.16, es este número que tengo aquí, es el 2 a la menos 16. El número mayor, sin signo, es cuando todos valen 1. Es 2 a la 16 menos 1, punto 1 menos 2 a la menos 16. Si hacemos la división entre N2 sobre N1, ¿sí? Hacemos esta división y luego sacamos el logaritmo, base 10, multiplicamos por 20 y obtenemos el rango dinámico, 192.65 decíbeles. ¿Sí? Si no lo expresáramos así, ¿sí? Estos 192.65 decibeles equivalen a este otro número que estoy señalando, 4.294 millones, 4.294 millones 836.225. ¿Sí? Entonces, como que no tiene mucho sentido expresarlo así, simplemente es un número muy grande, ¿sí? Mejor lo ponemos en decíbeles, como que se compacta la representación y es más fácil de manejar y de entender así, cuando está en decíbeles. ¿Sí? Pues, ¿para qué estar arrastrando mejor todas estas cifras, ¿no? Y números así muy grandes, ¿no? ¿Vale? Nos confunden más representarlo así. Entonces mejor lo expresamos en decibeles. Y pues ciertamente, aunque 192 decibeles es un número muy grande, aquí está la prueba. Sin embargo, pues, este rango dinámico es fácilmente sobrepasado si no se tiene cuidado en los DSPs de punto fijo. ¿Sí? Así pasa. ¿Sale? En los DSPs de punto flotante. Sí, dígame. ¿Por qué el por 20? Pues es la definición, ¿no? Cuando tú transformas a decíbeles, una magnitud, ¿sí? Esta es la definición precisamente. Tienes que multiplicarlo por 20 para que se transforme en decíbeles, ¿sí? Cuando estás manejando unidades absolutas es por 20, cuando estás manejando potencia es por 10, ¿sí? Si estás manejando, por ejemplo, voltajes, vamos por que N2 se mide en volts, N1 en volts, ¿sí? Entonces tú multiplicas por 20 y esa es la definición, sacas en decíbeles. Si tus unidades son en potencia en watts, N2 se mide en watts, N1 en watts, aquí multiplicas por 10 la definición y la respuesta es en decíbeles, en dB watts. También, el anterior que te dije era dB volts, pero la respuesta a tu pregunta, compañero, pues es por definición, así se define la conversión a decíbeles. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta o tú tienes otra concepción de otra interpretación de este concepto. Si no, si la tienes, pues a ver, coméntanos. Ah, sí, es que yo me acordaba que iba por 10, pero ahorita como dice que, como es que como el análogo, ¿no? Y Ajá. pues sí, Sí, cuando o sea, medimos potencia, pues es por 20. así es. Ujú. Cuando aquí estás Perdón, utilizando por unidades volts, creo. absolutas, ¿sí? Unidades absolutas, o por ejemplo en volts, tu conversión a decibeles se multiplica por 20. Si N2 se mide en potencia en watts y N1 en watts, entonces multiplicas por 10. Es la definición. Si es correcta tu observación, ya me imagino que ya lo habías visto en otra materia y sí, es correcto, ¿no? Tal vez en antena se maneja, en posiblemente en señales y sistemas, ¿sí? Pero sí, es cierto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en aplicar esta definición, si es por 20 o si es por 10, dependiendo de lo que estemos manejando aquí. ¿Sale? Sí, profe. Ok, entonces aquí se nos pregunta cuál es el rango dinámico en decíbeles. Ah, pero ya, dice, ¿cuál es el rango dinámico en decíbeles?
un DSP de punto flotante, el IEEE 754. ¿Sí? Entonces, otra vez buscamos el número más pequeño positivo. ¿Ah? El IEEE 754, ya vimos que es este, de acá. Y el número más grande positivo, que es este. Dividimos N2 entre N1. ¿Sí? Sacamos el logaritmo en base 10. Multiplicamos por 20. Y el rango dinámico es 1541.27 dB. ¿Sí? Si ustedes no lo expresan en dB, entonces la cantidad que sale, pues es una cantidad astronómica, ¿no? Muy grande, que por 10, una potencia por 10 a la, un número grande, 10 a la, tal vez a la 50 o a la 60. Hagan la operación y díganos en cuánto sale. Pero bueno, mejor, pues ¿para qué expresarlo así? ¿Para qué rompernos la cabeza así? Mejor expresamos el rango dinámico en dB, de esta forma, ¿sí? Y pues nos evitamos complicaciones. Son 1541.27 dB de rango dinámico en IEEE 754, ¿sí? En punto flotante, digo en punto fijo, 192.65 dB. La diferencia entre 192 dB y 1541 dB, pues es astronómica esa diferencia. ¿Sí? ¿Sale? ¿Tienen alguna observación? Ok, entonces, bueno, vamos a seguir y ahorita asignamos los temas de exposición. Bueno, fíjense, esta tablita he querido actualizarla, pero bueno, de todas formas, aun cuando no está actualizada, pues muchas aplicaciones que vemos ahí siguen vigentes, algunas otras ya no. ¿Okay? Por ejemplo, aplicaciones de los DSPs, pues hay en instrumentación, en el área de instrumentación, en el área médica, militar, en telecomunicaciones. Por ejemplo, una aplicación que ya no está vigente en telecomunicaciones, pues en los modems de 1200 a 19200 bits por segundo. ¿A quién le sirven ahora ya esa tasa de transmisión? ¿Qué puede uno hacer con 19.2 kilobits por segundo? Pues nada, ¿no? Hoy día nada. Pero digamos en aquellos tiempos, a finales de los 80s o inicios de los 90s, pues era una maravilla tecnológica. ¿Sí? Teníamos pues todo por línea de comandos, ¿no? Con pantallas así, consolas negras, ¿no? Y por línea de comandos y pues no había multimedia como ahora, ¿no? ¿Sale? Entonces es una aplicación que ya no está vigente, pero por ejemplo igualadores adaptativos, ¿sí? Para cancelar los efectos nocivos de algún canal de comunicaciones, ¿no? Modelamos un canal de comunicaciones, ¿sí? Con un filtro adaptivo y ese filtro adaptivo contrarresta los efectos del canal. ¿Para qué? Pues para que la información llegue sin errores, virtualmente sin errores. ¿Sí? Entre los teléfonos celulares, multiplexación de canal, cifrado, ¿sí? Comunicaciones en espectro disperso, lo que es en las redes 3G, 4G también, videoconferencias, conmutación de paquetes X25, pues es un protocolo de red ya muy antiguo, ¿sí? Que bueno, posiblemente ya no esté vigente. Otra área de aplicación, pues es en voz, lenguaje, mejora de voz, reconocimiento de voz, síntesis de voz, verificación de un hablante, compresión de voz, ¿sí? Es un tema muy, muy importante, ¿no? La compresión. ¿Por qué comprimir? Pues porque el ancho de banda o el espectro radioeléctrico que nos dio Dios, ¿sí? Pues es limitado, ¿eh? Y como la población del mundo crece cada día,
Ahorita ya hay más allá de 7.000 millones de personas. Entonces, para que pues, puedan tener acceso a recursos de comunicaciones, pues tenemos que utilizar un formato de compresión, ¿no? Para comprimir precisamente toda esa información y darle más, ofrecer más servicios, ¿sí? Y darle acceso a más usuarios, ¿no? Es muy importante entonces la compresión, tanto de voz como imágenes, como video, ¿sí? Como de datos. Si comprimimos señales, entonces eficientizamos el uso del espectro. Si comprimimos datos, eficientizamos el uso de la memoria. ¿Sí? ¿Sale? En el área automotriz, fíjense en los frenos ABS, comandos por voz, navegación, GPS. En el área de consumo en el hogar, radios TV digitales, juguetes estacionales, educacionales, sintetizadores de música. ¿Va? Bueno, ya se pueden dar una idea a ustedes también. En el área de control, por ejemplo, control de motor de una reproductora DVD Blu-ray, control de aparatos, impresoras láser, control de motores en general, industriales, en robótica, servomotores. Entonces, aquí vemos DSPs en el área de control, pero su competencia son los microcontroladores también. Sí, hay DSPs especializados en control y hay microcontroladores que de forma nativa se utilizan en control también. Propuesto general, gráficos y del área industrial. ¿Sí? Vamos a descansar unos minutitos en lo que se va el comparador de fierro viejo. Y ahorita asignamos los temas de exposición. Aprovechen para ir a tomar agua o tomarse un café o lo que sea.
Bueno, ya pasó el comprador, el fierro viejo. Y ya saben que por efecto Doppler, ¿no? Pues ya el sonido pues ya llega más atenuado, ¿no? Vale, entonces a ver, vamos a ver qué temas les tocaron. Y ya cerramos la sesión aquí. Entonces ya para que se queden trabajando ustedes. Voy a compartir la pantalla. A ver, ¿se escucha todo? Compañero Eduardo Yaret Roa, ¿se escucha? Sí, profesor. Ok, sí, muy bien. Sale, entonces a ver, es su exposición número 1. Aquí se va a hacer en equipos, entonces ahí pues coloquen si el equipo es de 3 personas, obviamente llevan las 3. Tema, fíjense, descripción de aplicación. No se malinterprete esto. Pueden escoger ya sea un DSP o pueden escoger un microcontrolador o un microprocesador, lo que esté más o la información que más les guste, ¿no? No quiere decir que con los 3, ¿eh? Escojan con DSP, con microcontrolador o con microprocesador, ¿vale? Aquí ponen el tema de su exposición, el que les tocó. Entonces, pongan ahí el grupo al que pertenecen, el equipo, pues ya saben, ¿no? O equipo 1, equipo 2, ¿sí? Opción número 1. ¿Vale? Entonces, fecha de asignación, 3 de septiembre del 21. Fecha de entrega, 9 de septiembre a las 10 horas. Obviamente me suben su presentación, ¿sí? Tienen hasta las 10 de la noche de este día, el día en que se inician las presentaciones. Y también es parte de su calificación. Fecha de exposición es el día 9, en horario de clase, ¿sí? Fecha de entrega de coevaluación es el día 11 de septiembre, de mañana en 8. Me suben su coevaluación, qué calificación le asignaron a sus compañeros, ¿sí? Entonces, esto pues me asegura de que van a estar atendiendo la presentación de sus compañeros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, primer parcial, instrucciones, preparar una presentación con la exposición de un tema, seleccionar el tema de la siguiente tabla, ¿sí? No aplica ahorita, entonces le voy a poner aquí aplicación. Ya sea con DSP o microcontrolador o microprocesador, ¿sí? Entonces son 10 equipos. Uno, entonces, aplicación de un dispositivo en el radar. 2, en frenos ABS. Equipo 3, en cancelación adaptativa de ruido. Por ejemplo, ahí tiene aplicación los audífonos que utilizan, digamos, pues yo creo que han de ser los DJs, ¿no? Se ponen audífonos, oprimen un botoncito, un switch, y cancelan el ruido exterior, ¿no? Los AirPods de Apple, profe. Perdón, no escuché, compañero. Dígame. Los audífonos de Apple hacen eso. Ah, sí. Sí, no los conocía, pero yo los he visto así con audífonos así que se ponen. ¿Cómo se les llaman esos audífonos? Que se ponen así. Y de diadema, ¿no? De diadema. Así yo los he visto y los he palpado, pues, los he comprobado.
¿sí? Entonces, si me dice que de Apple también sacaron sus audífonos así, pues está bien. Hablen al respecto de manera cualitativa. Por ejemplo, enviado de misiles también es un tema interesante. No me malinterpreten, ¿sí? Pues lamentablemente la tecnología y la ciencia pues está aplicada en esto, ¿no? Sin embargo, pues esto es la vanguardia, ¿sí? ¿Vale? Entonces, pues ahí, incluso si este tema le tocó a gamers o algo así, pues ahí tienen mucha tela de donde cortar, ¿no? Igual les resulta de interés y se esmeran, ¿no? En exponernos cualitativamente ese tema. La creación de un DSP o microcontador o microprocesador en sistemas OFDM es multiplicación por división ortogonal de frecuencias. ¿Sí? El área de comunicaciones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, multiplicación por división de frecuencias ortogonales. ¿Sí? Aplica en telefonía, se aplica también en Wi-Fi, ¿no? En el estándar 802.11a. ¿No? Pueden hablar de eso. Redes neuronales, compresión de video, compresión de audio, control de motores, señales electrocardiográficas. ¿Sí? Entonces, bueno, son temas, váyanlos analizando. Si un determinado equipo me dice, oigan, nos puede cambiar este tema por este otro tema, lo que pasa es que mi proyecto terminal se va a basar en esto y entonces me facilita más. Ok, bajo un argumento así, pues sí podemos cambiarlo. ¿Sí? Entonces simplemente analícenlos primero y ya me dicen después. Bueno, obviamente no tan después, pues la siguiente semana me dicen, el lunes, martes. Entonces, pues siempre debe ser un tema diferente por cada equipo. El tema se trata de seleccionar una aplicación de DSP, que vamos a ponerle, o microcontrolador, o microprocesador y describirla. ¿Sí? No se metan con fórmulas analíticas y matemáticas y todo eso. Por eso les digo que es puramente cualitativo la descripción. Subir la presentación el día 9 de septiembre, a más tardar a las 10. El día 19, el día 9 de septiembre, el equipo expondrá en el tiempo de clase virtual. Tiempo máximo unos 10 minutos, tiempo mínimo unos 8 minutos. Seleccionarán al equipos aleatoriamente. Los equipos realizarán una coevaluación. El profesor realizará una heteroevaluación. La calificación será el promedio. Cada equipo enviará la rúbrica de coevaluación el día 11 de septiembre a las 10. ¿Sí? Ya cuando hayan presentado todos los equipos. El documento de coevaluación hay que subirlo así. ¿Sí? XX es número de equipo. Seleccionen su grupo y en PDF. ¿Vale? Entonces, sería la tablita que van a llenar ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, el equipo 1 no se coevalúa a sí mismo, se queda en blanco. Pero el equipo 1 va a coevaluar al 2, al 3, hasta el 10. ¿Sí? Y entonces, aquí va la calificación del coevaluador 1. Aquí la pone. La calificación del coevaluador 2 va aquí. Y del coevaluador 3 va aquí. Y aquí sacan su promedio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, pues bueno, entonces un equipo pues me entrega esta llena. El equipo que la llena no se coevalúa a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para el grupo 4TM1, para el grupo 4TB1. ¿Sí? Y aquí está. Algunos parámetros de evaluación. ¿Sí? Bueno,
Fíjense, entonces, incluir un índice con los puntos que componen su presentación, claridad en las láminas de la presentación, seguridad y buena dicción de los expositores, apegarse al tema, no dejar términos sin definir durante la presentación, ¿sí? Por ejemplo, OFDM, si están arrastrando siempre en la presentación OFDM, pues tienen que definirlo por lo menos una vez. ABS también, ¿sí? Entonces hay que dar una definición por lo menos una vez y no estar arrastrando siempre un término sin definir. ¿Sale? Tiempo máximo 10, tiempo mínimo 8. Todos los miembros del equipo deben participar. Mencionar puntos de vista propios. Mencionar fuentes bibliográficas que hayan utilizado. Aquí van sus conclusiones, no simplemente sus observaciones o lo que tengan. ¿Está bien? Hay una situación más. Si un equipo no me entrega coevaluación, pues tiene una penalización de 5 puntos, ¿no? Lo máximo que puede sacar en su exposición es 5, ¿sí? Si un equipo no evalúa, por ejemplo, a un equipo 4 o 5, entonces se le va a descontar de manera proporcional esos 5 puntos, ¿no? Sí, o sea, ¿sí me entienden? O sea, se le descontará, se le prorratearían esos 5 puntos de descuento, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que evaluar siempre a todos los equipos para que no tengan una penalización. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, compañeros? Antes de cerrar la sesión. Oiga, profe, yo sí. Sí. O sea, para calificar a los demás equipos, o sea, ¿cuáles son como cuál es la rúbrica o cuáles son los parámetros para decir, ok, tiene un 10 o 9, no sé? Pues sí, son estos que mencioné. Justo esos. Sí, estos parámetros de evaluación. Okay. Si ustedes consideran que se desvían de uno de estos parámetros, pueden penalizar. ¿Sí? Sí, no lo hice, ciertamente no lo hice así como una rúbrica así muy específica, ¿no? Y con muchos elementos, ¿no? Con muchos criterios, ¿no? Me hubiera costado mucho trabajo, pero esto es más que suficiente, ¿sí? Simplemente chequen que siempre incluyan su índice, que tengan claridad en las láminas, ¿no? Que no estén así borrosas o que tengan muchas faltas de ortografía o que no estén bien alineados los textos, ¿no? ¿Sí? Esto les da entonces criterios, ¿no? Para coevaluarlos. Es más que suficiente. ¿Sí respondo a tu pregunta, compañera? Sí, profe, sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, tomen nota simplemente de su tema. Este documento que les leí de la exposición, lo voy a leer también con los de la tarde, para simplemente pulir algunas cosas. Si surgen algunas observaciones o algunos errores que no me haya yo dado cuenta, pues los corrijo en la tarde, y ya después, en la nochecita, por ahí lo subo, abro un apartado en Teams, lo subo para que lo descarguen. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a cerrar la sesión aquí y nos veríamos el lunes. ¿Sale? Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el lunes. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Nos estamos viendo.